Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos hablando sobre la matriz I+C, de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Bienvenidos. Empecemos con algunos conceptos primordiales. ¿Qué significan las siglas I+C? Identificación, peligros, evaluación, riesgos y determinación de controles. La matriz I+C es el proceso mediante el cual se identifican los peligros en el lugar de trabajo, se evalúan los riesgos que estos pueden generar para finalmente establecer los mecanismos de control para prevenir y minimizar los riesgos al máximo. Según el Decreto Supremo 005-2012-TR, define peligro como situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Ahora bien, la identificación de peligros es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características, mientras que el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Para poder determinar el valor de la severidad, es importante tener en cuenta dos conceptos básicos. Lesión es la alteración física o orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Y pérdidas, que constituyen todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. En cuanto al control de riesgos, es el proceso de toma de decisiones basada en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Para llevar a cabo la realización de una matriz I+C, es necesario conocer los tipos de peligros. Tenemos, por ejemplo, los peligros químicos, como sustancias químicas o salpicaduras por manipulación general de químicos. Peligros físicos, como por ejemplo golpes en la cabeza, manejo de herramientas, iluminación, uso de escaleras. Psicolaboral, cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador, falta de control sobre el trabajo, violencia laboral o acoso psicológico, interferencias entre la relación trabajo-familia. Tenemos además los peligros mecánicos, como atrapamientos, proyección de partículas, peligros ergonómicos, como manipulación manual de cargas, y los peligros eléctricos, como por ejemplo el riesgo eléctrico. Un dato importante: para reconocer las señales de peligro, es importante tener en cuenta que son de forma triangular, de color amarillo y su pictograma es de color negro. El Decreto Supremo 002-2020-TR, en su artículo 77, nos habla de la matriz I+C. Nos indica que es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año por el empleador. Se realiza en cada puesto de trabajo con participación del personal competente, en consulta con los trabajadores, así como sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el subcomité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, de ser el caso. Es importante, como primer paso, establecer los procesos, listar las actividades y tareas, tomar como base tareas identificadas en el análisis de proceso, considerando, por ejemplo, las actividades rutinarias, no rutinarias y las posibles emergencias. Una vez establecidas las actividades y tareas, procedemos a la identificación de peligros y determinación de riesgo. Para ello, necesitaremos un inventario de los peligros y riesgos asociados a esas tareas. La estimación del nivel de riesgo consiste en determinar el nivel de riesgo a través de establecer la probabilidad del daño, el nivel de las consecuencias previsibles y el nivel de exposición. Acá es importante que nos podamos realizar algunas preguntas.
como por ejemplo, qué suele suceder, con qué frecuencia, con qué severidad, qué medida debemos tomar. Valoración del riesgo. Según los datos obtenidos en el paso anterior, se determinará si el nivel de riesgo de la tarea es significativo o no significativo. Establecer las medidas de control. Se orienta a reducir los riesgos mediante la implantación de medidas correctivas y preventivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Para ello es importante conocer la jerarquía de control de riesgos. Según el artículo 21 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad. Eliminación. Consta de eliminar el peligro o el riesgo. Sustitución. Sustituimos el peligro. Controles de ingeniería. Separamos acá el peligro a través de, por ejemplo, guardas, barreras, controles administrativos. En este paso introducimos lo que son los controles administrativos, como señaléticas, procedimientos, instructivos y por último equipos de protección personal o EPPs. Acá se provee del equipo de protección personal al colaborador. Veamos un pequeño ejemplo de una matriz I+C para el puesto de trabajo de técnico mecánico, técnico electricista o practicante de mantenimiento. Como actividad tenemos el mantenimiento de la torre de enfriamiento. Como tarea, mantenimiento preventivo y correctivo. Como peligro hemos identificado equipos energizados. Como riesgo, el contacto por el arranque introspectivo de las hélices giratorias del ventilador de las torres de enfriamiento y como posible lesión, contusiones, golpes, amputaciones, muerte. Establecemos ahora las medidas de control, según la jerarquía de controles que hemos visto anteriormente. En el primer paso, eliminación, aplicación del bloqueo de energías peligrosas para la intervención de los equipos. Como control de ingeniería tenemos el bloqueo de energías peligrosas, equipos con puesta a tierra. Como controles administrativos, personal entrenado y capacitado para el trabajo con energías peligrosas, en el llenado del ATS y del PETAR. Y como equipos de protección personal, los EPPs básicos y EPPs específicos como los guantes dieléctricos. Ya una vez que hemos determinado las actividades y tareas, evaluado los peligros y riesgos y establecido las medidas de control, podemos realizar la evaluación del nivel de riesgo actual, que para este ejemplo en específico nos da como resultado un nivel de riesgo no significativo. Nuestras matrices I+C se encuentran publicadas en los diferentes paneles de seguridad ubicadas en nuestras áreas de trabajo y en la lista de control de registros que se encuentran en todas las pantallas de nuestras PCs. El mapa de riesgo es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. ¿Por qué es importante el mapa de riesgos? Facilita el análisis colectivo de las condiciones de trabajo. Sirve como apoyo a las condiciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los factores de riesgo. ¿Cómo elaboramos un mapa de riesgos? Elaboramos un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, donde se indiquen las maquinarias o equipos existentes que generan un riesgo alto. Asignamos un símbolo que represente el tipo de riesgo y por último se le asigna un símbolo para adoptar las medidas de protección a utilizarse para mitigar los riesgos indicados. ¿Y dónde ubico el mapa de riesgo de Tecnofil? Se encuentra publicado en la pared previo al ingreso de las oficinas del SIC y de Recursos Humanos. Y por último, identificando nuestras señales de seguridad. Si observamos señales de forma triangular, color amarillo, borde negro y pictograma negro, son señales de advertencia que nos indican la presencia de algún peligro o algún riesgo. Las señales de forma circular,
color azul y pictograma blanco nos indican obligatoriedad. ¿Qué quiere decir? Todo lo indicado en esta señal debe de cumplirse de forma obligatoria. Las señales de forma circular de color rojo con un slash en medio son señales de prohibición. Ahora bien, las señales de forma cuadrada o rectangular de color rojo, pictograma blanco, son señales de equipos contra incendios. Y por último tenemos las señales cuadradas o rectangulares de color verde, pictograma blanco, son señales de información general, como por ejemplo salidas de emergencia, rutas de evacuación, botiquines de primeros auxilios, lavaojos, duchas de emergencias. En el caso de las señaléticas de equipos contra incendios y de información general, las podemos conseguir con el fondo blanco y el pictograma del color correspondiente. Esto se debe a que son señales fotoluminiscentes. Y con ello damos por concluido la capacitación de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Hasta la próxima.